¿Cuál es la lógica de que a pesar de la asimetría, los hutíes no se echan para atrás? La lógica básicamente la explica Abdulaziz bin Saleh Habtur, quien es el primer ministro de Yemen, quien en entrevista para Hispan TV, la cadena iraní de noticias en castellano, explica cuál fue la razón por la que Yemen entró al conflicto. Yemen, dice Abdulaziz bin Saleh Habtur, el primer ministro de Yemen, esperó a que los regímenes y ejércitos árabes que poseen miles de millones de dólares en armas y las últimas tecnologías salieran en defensa de los hermanos palestinos, pero no lo hicieron. Cuando sentimos que los árabes y musulmanes habían abandonado su responsabilidad de proteger a la gente de Gaza, Yemen intervino. Vamos a ver un fragmento de esta entrevista que les aseguro no la van a ver en medios tradicionales occidentales. Es el primer ministro de Yemen, Abdulaziz bin Saleh Habtur. Le damos la bienvenida, doctor, y le agradecemos por su tiempo. Su decisión de impedir el paso a los barcos que se dirigen a los territorios ocupados de Palestina es muy audaz. ¿Cómo se tomó esta decisión, especialmente teniendo en cuenta que el estrecho de Bab al-Mandeb es muy vital para el comercio internacional? for the international trade. بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا لكم بطبيعة الحال Por supuesto, lo que está sucediendo en el mundo en general y lo que está sucediendo en Palestina en particular conmociona a cualquier persona que tenga dignidad y humanidad. Esta decisión se basó en motivos humanitarios, religiosos y morales para apoyar al pueblo de Palestina. Ya no importa confrontar al país más grande o al país más pequeño, mientras vemos el creciente número de mártires, heridos y los hogares que caen encima sobre la población en Gaza y el resto de los territorios palestinos. Este es un deber religioso ante el cual todas las consideraciones, ya sean geopolíticas, estratégicas o de alianzas de cualquier tipo, son insignificantes. Entonces, hay la convicción, es decir, los hutíes no solamente están peleando para ganar notoriedad mundial, hay la convicción de proteger al pueblo palestino. Fíjense ustedes, el país más pobre del mundo árabe y uno de los más pobres del mundo es el que se enfrenta abiertamente al bloque más poderoso del mundo, que es el bloque occidental, que va en caída libre, ciertamente, pero que se han dedicado justamente a través del comercio de las armas y a través también de hacer alianzas con Europa, con Japón, con Corea, con Australia, es decir, en todos los continentes del mundo, tener subordinados en todos los continentes del mundo, a crear una gran presión para que todos se les cuadren. Bueno, déjenme les comparto que esto que dice el actual primer ministro de Yemen es demoledor. Aunque tenemos carencias, aunque no tenemos armas del nivel de las armas occidentales y no tenemos la tecnología, sí tenemos coraje, tenemos más corajes y el deber de proteger a los palestinos cuando los demás países árabes que nadan en miles de millones de dólares y en armas abandonaron su responsabilidad de protegerles. Sabemos que Estados Unidos está asolando a todo el mundo, viendo las cosas de esta manera. Debemos movernos y no quedarnos de brazos cruzados. Tenemos una visión que proviene de la visión del eje de resistencia, y esto es lo que nos llevó a responder. لذلك انطلقنا من هذه الرؤية وبدأنا بالرد. How do you evaluate the effect of your decision to prevent the ¿Cómo evalúa el peso de evitar el paso de los barcos que se dirigen hacia los puertos en Palestina ocupada sobre la economía del régimen israelí? ¿Es una medida útil para forzar a este régimen a detener la guerra genocida en Gaza? to stop the genocidal war against the people in Gaza? طبعا البيانات التي تأتي من Los datos que provienen del enemigo sionista confirman que más del 90% de la capacidad en el puerto de Eilat está inactiva. Y esto es un gran logro para el pueblo de Palestina y para nosotros también. Cuando en plena guerra un puerto deja de funcionar, de hecho, es un gran logro. فهذا في حد ذاته إنجاز وانتصار كبير.
UK launched a war against Yemen, saying that Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron incursiones en Yemen afirmando que los yemeníes están obstaculizando el comercio internacional en el Mar Rojo. Ellos han lanzado múltiples ataques durante los últimos días. ¿Están listos los yemeníes para confrontar a estos dos países, especialmente sabiendo que ellos cuentan con muchas armas y grandes ejércitos? and a huge military. الولايات المتحدة الأمريكية Estados وبريطانيا Unidos y Gran Bretaña son países agresivos contra toda la humanidad, no solo con Yemen, sino contra cualquier otro país que busque liberarse del colonialismo occidental. Por lo tanto, estos dos países tienen sus propios proyectos coloniales antiguos y nuevos. Gran Bretaña y Estados Unidos son los que establecieron el Estado israelí en 1949 y por lo tanto buscan proteger a esta entidad por todos los medios posibles. Quien se enfrente a esta entidad, cualquier grupo, individuo o país que sea, Washington y Londres buscarán destruirlo. Volviendo a la historia, recordamos que en la década que comenzó en 1950, Gran Bretaña, Francia e Israel atacaron al Estado árabe de Egipto, que en ese entonces se llamaba la República Árabe Unida. Fue un intento de hacerse con el control del Canal de Suez. Si no hubiera sido por las circunstancias de aquel entonces y la asistencia de la antigua Unión Soviética que se encontraba en el apogeo de su poder, los árabes no habrían podido frenar esta agresión tripartita. Y antes de eso, en 1947, ¿quién fue el que patrocinó la presencia de las pandillas de Haganá que comenzaron la ocupación de Palestina? Ciertamente, los países coloniales. Y lo que vemos es el resultado de los acuerdos de Sykes-Picot, la Declaración de Balfour y la Segunda Guerra Mundial. Todos los países que se consideraron victoriosos en la Segunda Guerra Mundial establecieron la entidad sionista. Siguiendo la historia de Estados Unidos, llegamos a la Guerra de Vietnam, en la cual fue derrotado. Estados Unidos entró en la Guerra de Corea y fue derrotado. Entró en Irak y Afganistán y también fue derrotado. Impusieron el asedio a Irán desde el establecimiento de la República Islámica en 1979 y fallaron. Aseguramos a nuestra gente que tanto el pasado como en el futuro, Estados Unidos fracasará en cualquier batalla que libre. لم تدخل أي معركة إلا وفشلت حتى هذه اللحظة. Señor primer ministro, ¿cree que Estados Unidos y Gran Bretaña tal vez tomarían una medida imprudente e intentarían invadir militarmente la costa oeste de Yemen? نحن نتوقع كل الاحتمالات. Cualquier escenario es posible. Nos hemos preparado para cualquier escenario. Pero ¿cuántos países han intentado a lo largo de la historia ocupar la costa occidental de Yemen y fracasaron, incluida Gran Bretaña? Gran Bretaña lo intentó después de ocupar Adén y los puertos de Hodeida. Sin embargo, fracasó y salió derrotado. Los otomanos, aunque éramos de la misma religión, tampoco pudieron ocupar Yemen. Si la gente teme a que estos países o cualquier otra potencia sea capaz de invadir a su país, entonces ningún país en el mundo podría liberarse. Los países consiguen su libertad por la fortaleza de la voluntad de su pueblo, por organizarse bien y por la fortaleza de sus ideas. Hay precedentes en Egipto cuando expulsó a Gran Bretaña, en Argelia cuando expulsó a Francia, en Libia cuando expulsó a Italia, y también cuando Gran Bretaña fue expulsada del sur de Yemen en 1967. Por lo tanto, se trata de una lucha eterna con estos poderes coloniales que quieren dominar el mundo entero, sus recursos y sus estrechos. Esto ha sido parte de una preocupación global durante miles de años. Alejandro Magno llegó a las orillas de la isla de Adén y Socotra con sus fuerzas, pero fue derrotado. Intentó ocupar la capital del estado histórico de Sabá y falló. La historia nos da lecciones y debemos estudiarla con mucho cuidado y luego proceder a desarrollar nuestras capacidades. En 2015 nuestras capacidades eran cero, un ejército desunido y de múltiples lealtades. Y ahora aquí vemos el papel del liderazgo de Seyed Abdul Malik al-Houthi en organizar la situación y liberar lo que se podía de las tierras yemeníes en el norte y el sur, especialmente después de que las embajadas estadounidense, británica y francesa extendieron su influencia sobre partes de nuestro país. Sin embargo, entramos en esta gran batalla contra 17 países y solo tuvimos con nosotros al eje de la resistencia,
y a la República Islámica de Irán. وإلى حدٍ ما كانت الجمهورية العربية السورية تدعمنا سياسيًا ومعنويًا. How do you read the repercussions? ¿Cómo interpreta las repercusiones de la reciente medida de Estados Unidos de designar al movimiento Ansarullah como grupo terrorista? ¿Habría un efecto tangible sobre la soberanía yemení y en la postura yemení, especialmente en cuanto a su apoyo al pueblo palestino? Palestinian people? الولايات المتحدة الأمريكية كل من يعادي الكيان الصهيوني تعتبره إرهابي. Cualquier persona hostil a la entidad sionista será considerado terrorista por Estados Unidos. Irán, los líderes de la resistencia palestina, el régimen libio, Siria y el Líbano fueron considerados terroristas. Estas designaciones son como etiquetas que Estados Unidos da a quien quiera. Sin embargo, no tiene ningún efecto. De hecho, Estados Unidos controla el sistema global y las organizaciones internacionales, pero estamos en una disputa estratégica con Estados Unidos. Definitivamente la entidad israelí es una entidad temporal. No nos reuniremos con Estados Unidos hasta que retire sus bases y mercenarios que recolectó de todos los rincones de la tierra. Ahora es normal que nos presione a través de sus medios, organizaciones internacionales y regímenes árabes que han normalizado los lazos con la entidad. La decisión estadounidense no nos afectará. Nuestra relación con pueblos y países que tienen sus propias decisiones y no están sujetas a la hegemonía estadounidense es una relación sublime. La República Islámica de Irán, Siria, el Líbano, Irak y Palestina. Todo lo que los enemigos pueden decir no nos afectará. Y así Miren, la determinación de este señor, pues está enfrentándose a la potencia más importante del mundo. Y no tiene miedo. No tenemos miedo al bloqueo diplomático porque tenemos buenas relaciones con otros países. así como resistimos durante 8 años, aguantaremos durante muchos años más frente a estos países coloniales. في مواجهة هذه الدول الاستعمارية. Mr. Prime Minister, Señor primer ministro, Estados Unidos y Gran Bretaña siguen promoviendo que las operaciones del ejército yemení en el Mar Rojo y el Golfo de Adén no están completamente relacionadas con lo que sucede a la gente de Gaza. ¿Cómo responde a esta afirmación? هذه ترهات نحن Luchamos contra 17 países y no disparamos una sola bala, ni en Bab al-Mandeb, ni en el Mar Rojo, ni en el Mar Arábigo. Pero ¿cuánto tiempo más debemos ignorar los crímenes diarios en Palestina? Hasta la fecha, el número de víctimas ha superado los 28.000 mártires, sin mencionar a los heridos y los desaparecidos. ¿No son estos seres humanos para que Estados Unidos y sus aliados no los consideren humanos? Estos son nuestros hermanos palestinos. Salimos a luchar junto a ellos. No tomamos medidas hasta un mes después del comienzo de la guerra en Gaza. Esperamos a que se movieran los regímenes y ejércitos árabes que poseen miles de millones de dólares en armas y las últimas tecnologías, pero no lo hicieron. Cuando sentimos que los árabes y musulmanes habían abandonado su responsabilidad de proteger a la gente en Gaza, intervinimos. Intervenimos para apoyar la verdad a los combatientes y a los civiles palestinos que son desplazados de una zona para otra, tanto en Gaza como en Cisjordania. Cumplimos con nuestro deber cuando los demás no lo hicieron. Nuestros enemigos intentaron desacreditar nuestra posición, pero el mundo conoce nuestra posición. Cuando la agresión y el bloqueo a Gaza se detengan, nuestra operación en el Mar Rojo se detendrá. En cuanto a las mentiras de los medios de comunicación, no funcionarán como no funcionaron en el pasado. Hoy el mundo sabe lo que está sucediendo. Vemos a las personas libres manifestándose en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia y el resto de los países occidentales. Todas estas personas salen a apoyar la causa palestina. Algunos de ellos vieron las imágenes de madres palestinas luchando y sacrificando su vida por sus hijos. Ya no somos los únicos que hablan de la guerra genocida en Gaza en nuestros medios, sino que son los medios y las redes sociales populares los que exponen las mentiras de los occidentales. El régimen occidental cayó después de que comenzó la operación de la tormenta de Al-Aqsa. Todos sus valores como la moralidad, la libertad, el derecho internacional humanitario, la justicia y la igualdad han caído. No pudieron encubrir los crímenes atroces en Gaza y en Cisjordania.
وهم يتحدثون حول حقوق الإنسان ويتحدثون حول حقوق الطفل. Pues lo dice sin pelos y señales, lo dice sin miedo a ningún tipo de represalia. Así que este señor, primer ministro de Yemen, explica las razones por las cuales se han embarcado en esta peligrosísima guerra para su propia existencia.